15 de julio, Derek. 15 de julio. Fecha que registra la historia. Aconteció la muerte del más grande de los dominicanos, sin duda. Murió un día como hoy, 15 de julio de 1876. 1876. Murió Juan Pablo Duarte y Díez, en Venezuela, fuera de su patria, la que ayudó a construir. Había nacido el 26 de enero de 1813 y había salido de la República en 1843, unos 7 meses antes, septiembre por ahí, para no volver nunca más hasta la guerra restauradora, cuando regresó ya anciano a defender otra vez y el desconocido suelo nacional. prácticamente. Y desconocido, sobre todo por la oficialidad joven que no sabía quién era. En ese momento la historia era muy difícil, ¿verdad? El único que le dio distingancia fue don Ulises Francisco Espaillat. Después nadie quiso juntarse con él. Sí, y no lo conocían, ni era líder de las facciones que, como se sabe, el caudillismo dominaba el espectro político y geográfico del país. Un día como hoy murió Juan Pablo Duarte y Díez en Venezuela. Un hombre grande entre los grandes, con una obra epopéyica en un momento muy difícil para conseguir la liberación de un país. Duarte, caramba. Es verdad que dejó un montón de cartas sin abrir. No volvió a abrir. Vamos a ver si ponemos en silencio todos estos aparatos. Bueno, las noticias de este día. Sin duda, la información desde el fin de semana hasta hoy, y quién sabe hasta cuándo, es el atentado, el crimen tentado contra Donald Trump en Pensilvania. Y en Pensilvania, precisamente. ¡Wow! ¿Qué decir de esto? Para mí que es una crisis de la democracia americana que ha venido gestándose desde hace tiempo. El hecho de que Donald Trump sea candidato nueva vez y que Joe Biden, en la condición en que se encuentra, sea candidato de los republicanos, le dice a usted que o no prepararon una transición hacia una generación más joven, más próxima al siglo XXI, o algo ha fallado en la mecánica de la razón de Estado americano. ¿Qué ha faltado ahí? ¿O no es la misma situación del imperio, del propio imperio como tal? Para mí hay una falla en la mecánica del imperio desde hace tiempo. Pies de barro. No sé qué decir. Lo dice la Biblia. Bueno, lo que sí puedo señalar es, si usted se pone a analizar, al margen del hecho reprochable, ¿verdad?, injustificado, porque en democracia las cosas se resuelven en democracia. Eso es lo que nos han enseñado. Claro. Y la violencia política ha de ser reprochada y rechazada en todo momento, siempre y cuando no tenga una justificación de liberación, soberanía o la dignidad humana. Y en este caso nada de eso estaba comprometido. Es decir, la violencia política en condiciones normales es una expresión o del fanatismo o del extremismo o de ambas cosas a la vez. Ahora, fuera de ese acontecimiento que es funesto y reprochable de intentar matar a un hombre que además ha sido presidente de la nación, fuera de eso, usted se puede hacer un análisis a fondo y usted sabe que algo está fallando en la mecánica del poder norteamericano. Esa es la realidad. Y mi visión es que hay una conciencia de que estamos en un proceso de deterioro de su hegemonía y por eso no aparecen otros candidatos. Es una vergüenza esos dos candidatos en Estados Unidos. No, era impensable que dos candidatos en esas condiciones se presentaran. Uno octogenario y el otro cercano a ellos. Pero además, un presidente que además es candidato y que cada día enseña, no da una muestra de que sus condiciones, está jubilado ya de la vida. Sus condiciones cognitivas, psicológicas
y emocionales le fallan, como le puede fallar a cualquier ser humano. No se trata de que sea él, es que a cualquiera le falla, a esa edad y bajo esas condiciones. Y el otro parece impensable. ¿Cuándo ocurrió la última vez que un candidato que haya perdido las elecciones regrese nueva vez y se postule y tenga la posibilidad de ganar? Y en las condiciones que lo ha hecho también, desafiando bajo el estropicio del lenguaje, del espectáculo, la política y en algunos casos la desconsideración del mismo discurso, todos los parámetros. Con renglones importantes en los que fracasó, porque si bien es cierto que Donald Trump de alguna manera recuperó, y eso fue lo que le ayudó a consolidar, sobre todo en esos sectores ortodoxos, esa burguesía rancia, ¿no? Muy gringa. Ciertamente, justo de lo que le estaba disertando ahí, que fue el tema migratorio, Trump fracasó con todo el esquema migratorio que intentó imponer. Bueno, Ese fue su gran fracaso. porque la promesa que hizo fue tan grandilocuente y tenía expectativas tan grandes que era imposible cumplirla. Como no la va a cumplir ahora, porque es un fenómeno que no se resuelve con un discurso ni con la voluntad de una persona. No, ni con un muro. Ni con un muro, ni se resuelve tampoco con apelar a una cota vamos a decir, ideológica, que a todas luces es superada por la realidad, porque la realidad social y humana va a ser siempre superior a nuestras expectativas y deseos. Claro. Y la realidad es que está saliendo gente de forma masiva de diferentes países, a veces por situaciones que la crearon ellos mismos, en el fondo, estos. Sí. Que lo creó el mismo imperio. Claro, es un porque fenómeno. lo de Centroamérica, si no se mete el pico a crear todo ese modelo de guerra sucia que pasó ahí, no ocurre en Guatemala y El Salvador. Por supuesto. Por no, eso supuesto. es así. Estos son vientos. Es un fenómeno ya a escala todo. planetaria y además ya ese no es el país soñado por los que vienen todo ese grupo precisamente de Centroamérica, Federico. Y si los franceses no se meten 150 años en Argelia y convierten a los argelinos en ciudadanos de segunda sí. en su propio país, Así hoy es. no tuvieran Así es. esa invasión de la que Toda tanto esa se quejan. patera, ¿verdad? Ese es bueno. Sí, y esa es la lógica. Y del entonces, país. aunque Si la lo picaran historia, en África en 20. aunque la Exactamente. historia no se 20 como en analiza 50. con sí, por, contra, para, No, esa es la preposiciones son, ¿verdad? Aunque la historia no se analiza así. Pero si Francia no aplica la política de tierra arrasada en Haití, donde una gente solo duraba 27 años, también no tuviéramos la situación. 6 años, un esclavo. Entonces, el caso es, pueblo, que esto que está ocurriendo ni vino debajo de la tierra ni del cielo, lo crearon Es. las mismas personas que hoy uno está viendo en este patético proceso de una degradación de la política, una caída del discurso político y un desgaste de la democracia en Y Occidente. sobre todo una lucha, y Fafa lo ha dicho muchas veces, yo estoy totalmente de acuerdo, una lucha por la recomposición y por el control a escala global. Sí, hay algo que Expresa. también se debe añadir en esto. Ese episodio le añade mundial. varios metros de, quizás kilómetros de ventaja a Trump, que aunque ya han salido las encuestas, porque allá lo miden todo. Al instante. 70% fue. Bueno, Sí. bueno, ¿a cuánto? 70-18. Sí. Pero antes de eso estaba 40-42. Entonces, El promedio de todas las Ahora, encuestas. ¿tiene Trump suficiente perversidad como él mismo haber organizado su propio atentado? No, imposible. No, pero eso ¿cómo tú vas a es- apuntar Pregunto. para que te tiren un tiro en la cabeza? No, hay mil preguntas. Bueno, pero salió ileso Bueno. prácticamente. No sé, hay muchos escenarios y todo es yo, especulación. hay una cosa que este es un mundo que está rodeado Pero, mucho de claro. teoría de conspiración y de situaciones creadas por la imaginación y el riesgo creado también por los deseos. Yo sí puedo asegurar que Donald Trump tenía la presidencia en los bolsillos y ahora la tiene doblemente. Ahora la tiene en el doctor, cajón. ya. Habría que ver también, como noticia, informo, o sea, hoy empezó la convención ya del Partido Republicano en Milwaukee, donde el jueves será proclamado como tal candidato, pero el miércoles sabremos quién va a ser su El vice. vice. Entonces, de aquí al jueves, en función de cómo ese partido y ese señor manejen en la postcrisis, los números le suben o le bajan también, porque si se pone de gallo loco, rechaza, pero si se va al centro o al mesianismo o al provincialismo divino, hasta sube más todavía. Hay que decir que en Estados Unidos hay una proporción bastante elevada de ciudadanos que vive al margen de la política, Sí. que no le importa, no le interesa, participa poco y es una franja también que tiende a votar en
en condiciones muy reactivas. Y tú sabes que muy eso, emocionales. eso plantea también otras preguntas, porque uno solamente puede preguntarse respecto a esto. El hecho de que Trump, yo digo siempre Juan Donaldo Trump, se esté repostulando, Trump. la condición en la que se encuentra Biden, ¿eso que te plantea a ti en términos del Partido Demócrata y Republicano, además de sus debilidades, también no hay un liderazgo como en crisis que se expresa? Improbable para algunos en el imperio, porque todos esos son elementos ahora. Bueno, analizados. regularmente en ambas alas, demócratas y republicanos, siempre había como un segundo alfil, que incluso perfilaba la probable figura que con el tiempo sería reemplazo o presunto candidato después de que agotara un periodo, ¿verdad? O saliera de la presidencia el ganador, ya fuera republicano o demócrata. Siempre como que había una granja, ¿no? Que iba generando La fábrica de presidentes. una fábrica de liderazgo. Ahora no se ve. Pero ¿Me con entiendes? alternancia. Entonces de verdad. eso es digno de Y análisis. podríamos decir, Ricardo, Ivonne, que Estados Unidos tiene cultura de matar a su presidente. Bueno, Porque van más de 10. No, 10 no, van Bueno, 4. atentado. No. Intento, y Yo dije atentado. intento. Bueno, van más de 10. De lo Sí, que sí, todavía no sí. se sabe. Por Bueno, ejemplo, en el caso de Kennedy todavía nadie sabe quién estaba detrás de su muerte. bueno, pero está Harding, está Kennedy y McKinley. y está McKinley. McKinley. Uy, y Lincoln. Y tú le Lincoln también. está Lincoln, Está Reagan en el está 71. está Reagan, Reagan en el 71. está bueno, a Obama no llegaron a 81. concretar Sí. propiamente un crimen A tentado. materializarlo, pero siempre hay. Pero hubo siempre sí, hay intento ahí. hubo amenaza Pero mira, aquí- y manejo y de Clinton Aquí también. aquí tengo un listado de varios más también. Todavía no se sabe quién candidatos. estaba igual tampoco detrás del atentado de Ronald Reagan. Aquí Tampoco. tengo varios. Se dijo de todo. Que el Sí, caso se de Reagan especuló. estuvo a centímetros de darle en el corazón prácticamente. Muy ¿verdad? cerca. se especuló. Entonces, mira, aquí tengo un listado de varios que han sido también, especuló con que han eso. sufrido atentados. Andrew Jackson, el 30 de enero del 1835, Sí. en Lawrence, ahí también. Lincoln, que todo el mundo sabe que fue asesinado el 14 de abril del 1865 también. James Garfield también fue en el 1881. También William McKinley en el 1901. Y Roosevelt también en el 1912. O sea, y ya lo que todo el mundo sabe de Kennedy. En Estados Unidos hay más mocanos que aquí. Kennedy, Sí, que fue el Kennedy. 22 de noviembre del 63. Y hoy yo veía Sí. a Julio César que decía, y es un dato interesante, pero porque hay muchas cosas que analizar Mucho Julio respecto, César. ¿A qué Julio respecto César? al responsable, ¿no? de la trama a Kennedy, que fue Richard Nixon. Y ese mismo año, que fue en 1971, O sea, que terminó Nixon con fue responsable. Terminó con, no, Que Nixon dijo que identificar. sabía quién. Que fue su contrincante. Y por supuesto, Sí. le daba información a la CIA y al FBI, y justo por casualidad, ese mismo año, entonces se destapó el escándalo Watergate, No, que al mes terminó siguiente. No, al mes siguiente. que terminó entonces renunciando, ¿entiendes? O Sí. sea, De todas maneras, Julio, eso fue en mayo. esto va a generar, y nos enteraremos, porque sea como haya Depende. sido, se sabrá. Lo que me luce tan Depende, atípico es que un muchacho de 20 años, aunque Sí. dicen que había sufrido ahora que bullying, tan peligroso es saberlo. y que llegó a grabar un video donde decía que odiaba a los republicanos y al candidato, con 20 años, ¿no? Emprendiera una tarea como esta, ¿no? Pues una epopeya. Y de Ahora, qué ahí manera. hay un video, pero uno no sabe si los videos ahora son fake o Que no. antes de. Ahí hay un video del muchacho raneando en el techo y la gente diciéndolo. Y nadie le hizo caso. Puede ser, Yo no puede- sé si es verdad o puede- mentira. a mí me luce fake. Bueno, yo no sé, porque ese es el problema, que ya uno no sabe. Y además te lo agarran y te manipulan la fecha. Pero el francotirador, también dicen que el francotirador del servicio secreto Lo tenía el encontraron tipo vivo. 3 minutos en mira. Pero y no le daban la orden pero de, no de puede eliminarlo. disparar, exactamente. Entonces uno no sabe hasta Por que- eso pero, es, bueno, aquí tengo la información que la directora del servicio secreto, Kimberly Shepard, está convocada por el Congreso para que dé explicaciones. Bueno, Estados Unidos Escucha juega con ¿dónde va eso? Bueno, pero ellos no juegan, pero no han dicho qué fue lo que pasó con Kennedy. Exacto. No, Bueno, esa es una señor, parte del las juego. noticias de este día, los hechos más importantes, Derek, lo más importante, ¿verdad? Bien, señores, dice los cristianos que incluir la violación en la pareja en el Código Penal podría destruir matrimonio. O sea, es preferible que el matrimonio se conserve y que tú seas Qué violada. cosa tan grande esa, ¿eh? Qué perspectiva tan tan infeliz. Entonces se ponen guapos cuando uno le dice, señores, pero está bien, yo te respeto tu opinión, te la respeto de manera sagrada, pero no me salte con una vaina así. Porque una violación es una violación.
Y una violación implica Eso es grave. ayuntarse carnalmente contra alguien con violencia y en contra de su voluntad. Y una mujer no es un zapato, ni es una corbata, ni es un saco, Aunque lo diga Dios. ni un pedazo de escoba. Es un ser humano, aunque esté casada por la Santa Iglesia Santísima, Pristísima, Agustísima, Venerabilísima Iglesia. Si está casada y alguien abusa de ella, es un abuso. Ustedes no pueden pretender que las cosas se van a quedar fijas de piedra eternamente, para siempre, incambiablemente, de manera inmutable y hasta el fin de los tiempos, porque no, ustedes saben que eso no va a ser así. Entonces sí puede haber violación en una pareja que esté casada o que esté en unión libre o en unión libre estable o que esté en concubinato o en contubernio, como usted quiera llamarlo. Vamos a buscarle para ser moderado y respetuoso, vamos a buscarle un punto de equilibrio donde se establezcan determinadas circunstancias que se atenúen, que se agraven, pero no me diga que no es violación. No me diga que no es violación, en nombre de Dios. O que tú tienes que Coño. dejar de violar para preservar el matrimonio. ¿Qué matrimonio es ese? ¿Y qué falsa es ¿Y esa? qué matrimonio es ese que viola? Hipocresía. ¿Cuál es la ¿Y cuál es el jodido matrimonio que Concho. tiene que violar para ser Oh, pero fructífero? ven acá. Lo único- ¿Están lo único- defendiendo lo eso? único- ¿En lo nombre de único- qué? ¿De Dios? No puede ser. Lo único que Concha. quizá una perspectiva de clase media y alta es verificable muy bien esos casos. Ahora, en un extracto humilde tiene que haber algún tema de verificabilidad, porque realmente pudieran producirse situaciones. Bueno, pero estamos Sí. hablando de que se produzca el hecho, Sí. no de que pudiera, porque Sí. el derecho es el hecho en sí, nun, aquí, ahora y comprobado con evidencia. Pero si nos vamos a llevar de que pudiera ocurrir cualquier cosa, no saliéramos ni a la calle ni fabricáramos pan porque hay cucaracha. Señores, el hombre que apuntó al artista destacado Watson Brazoban ya está bajo control de la policía. Pero el que amenazó a Abinader también bajo control de la policía. Señores, las redes sociales van a poner No loco. va loco a la gente. Desde que yo le vi la cara y la boca al que amenazó al presidente, le dije, no me lo pinten, que ya yo sé qué es. Ya yo tengo la Y sus nota. primeras declaraciones fueron, no, yo lo que soy de TikToker, TikToker, influencer. TikToker, influencer. Influencer. Pero además, Un otra influ- cosa- ¿Usted cree que eso no se resuelve con un videito pidiendo excusas? No, Porque no. todo aquí se resuelve con eso eso. manda un mal Dígame si con mensaje. eso. Ajá. Claro. Seguimos. Pregunto nomás. Ahora, fíjense cómo hay un síndrome y una tendencia que se denomina copycat. El copycat significa como copiar el gato o gato copiado. Y es que una conducta repetida constantemente en los medios de comunicación puede convertirse en una imitación Así es. que incluso puede ser masiva. Sí, claro. Yo creo que eso es, Me yo llamó- lo creo ciertamente que eso puede registrarse. Me llamó mucho la atención que él repetía una frase que es muy repetida para insultar por algunos disque influencers. Y yo dije, míralo ahí. Y me recordé de Domingo, mi querido Y a Domingo propósito, Páez. el insulto aquel. Ah, sí. Y además, yo me recuerdo a que usted dice Domingo del síndrome de la irrelevancia. Entonces, para que mí, siempre ha sido categórico para mí, como eso. esa Saludos. influencia que tienen los medios en producir una repetición, una copia de determinadas conductas y comportamientos, para mí tiene una fuerza tremenda, sobre todo en gente muy lábil de cerebro. Y cuando digo lábil, quiero decir friable. Cuando digo friable, quiero decir ligero y que es muy débil a las temperaturas sociales. Cuando yo le vi la carita y la boca, yo sabía a qué no estábamos atendiendo. Ahora, el que sacó el arma y apuntó en un concierto repleto, lleno, en una multitud, en Baní fue, ¿verdad? Claro. En una presentación del destacado artista que me gusta muchísimo a mí, Watson Brazoban. Claro. Ese tipo tenía que tener algo en la cabeza, porque ¿cuál era la razón para él sacar un arma, blandirla y apuntar directo? Y grabarse. Y grabar. O grabarle a alguien cercano. Pero ¿cuál era la razón? Algo está fallando en esa azotea. El síndrome de la relevancia, como De la decía Federico. ídola. De la irrelevancia. No, Domingo Páez. Sí. Señores, el Ministerio de Deporte Ay. es una institución irrespetuosa. El Ministerio de Deporte es una institución sin arraigo social. El Ministerio de Deporte no tiene respeto, ni busca ganarse respeto. Cuando otorga un permiso para un tigre ponerse a hacer bulla y ruido y cerito en una entidad ecológica, deportiva, comunitaria y familiar como es el Parque del Este, el Ministerio de Deporte tenía que estar
bajo medicamento el que dio ese permiso. Hay que ser muy sinvergüenza. ¿Cómo se llama el carajo ese? Tú lo tienes ahí, no tiene el permiso. Cristian Villar Fernández, tú eres muy irrespetuoso y sinvergüenza. Ese fue el que lo solicitó de una empresa. Ese es más irrespetuoso. ¿Y el que lo dio cuál fue? Pero Ministerio de Deportes. habiendo autódromo donde él puede hacer eso. Váyase a casa del Todo diablo viernes está habilitado y para váyase junto con el ministerio a casa del demonio y no dañe las instalaciones deportivas que le costaron dinero y sudor y lágrimas a este país y que además afectan a los niños, a los deportistas y a las familias que van al Parque del Este. Váyase a casa de la M, charlatanazo. Váyase junto con el ministro de Deporte, que se lo merece, allá, y no vuelvan a dañar y a inmiscuirse y a meterse en esa área. Qué irrespeto, qué indisciplina, qué falta de respeto. Hoy debió de estar cancelado el ministro y todo ese tigre que dieron esos permisos. Ese ministro de Deporte lo único que hace es provocar ruido. Un desorden general en las instalaciones. Todos los días hay que denunciarlo, a usted Camacho. A usted no le da vergüenza, señor ministro, que esas cosas ocurran en su gestión. ¿Dónde diablos que usted está gestionando y dirigiendo el deporte? Las instalaciones manga por hombro. Qué de vergüenza. Qué oprobio. ¿Y cómo diablos dan un permiso para un tigre ir y hacer eso? El peligro que significa. Váyase al medio del mar a hacer cerito y a enseñar su carro. Charlatán el que dio el permiso, charlatán el ministerio y charlatán el que estaba montado en el vehículo. Charlatanazo los tres. Otras informaciones este día. ¿Tú sabes cuánto le deben a este? Acumulado por año. 662 millones. ¿Pero y cómo puede ser posible que tú llegues a eso? Ahí ¿De están, pesos o de dólares? de pesos. Hoy hay colmado, discoteca, banca, ranchos de veraneo y oficinas importantes. ¿Y por qué a uno se la cortan desde que Más pasa fácil, 2 días? exactamente. ¿O tú no tienes un canal de Sí, televisión? pero- ¿Por qué a uno se la cortan desde que pasa 2 días? Entonces, Un día. Te las cortan por el sistema. entonces, córtele el servicio, demándelo y hágalo pagar. Porque ustedes a mí me la cortan a veces por media hora. Porque se le olvidó hacer el jodido abono en la semana. Claro, porque de un mes para otro. Miren, una noticia trágica es la de Qué aburrido. el hijo de una cónsul en España. Concho, qué triste eso. ¿Y qué habrá pasado ahí? Ella era de origen ruso, él dominicano pero español. Padre español. Padre español. Y entonces le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó. ¿Qué sería? En España hay mucho feminicidio, doctor. ¡Oh! En España ya van. Nosotros heredamos muchas cosas. ¿Tú de sabes ella, entre cuánto van ellas en esa. España ya? En las últimas 2 semanas, 11. Sí, es mucho. Y hay un recuento que ellos empezaron desde el 2003, cuando se inició el recuento de los feminicidios, 1272. O sea, Una guerra contra es una los guerra que hay en España, es una herencia que tenemos de esos malvados. Murió Luciola Echavarría. ¿Saben quién era? sí. Murió por Luciola, carajo, tan graciosa, que hizo sentir a uno tan alegre tantas veces. Murió Luciola. Ay, bueno. Caramba, qué pena. Estuvo en el show de mediodía, Loción de las 12, en diferentes programas de televisión. Una mujer del entretenimiento, Muy del arte. El arte y el entretenimiento están de luto. Ya casi nos vamos, Derek. Otra información. Hay más de 50 entidades que han presentado observación en vista pública al código en la Cámara de Diputados. Nunca va a salir un código con el consenso de todo, en ninguna parte del mundo. Nunca va a salir un código que tenga la aprobación de todo el mundo. Siempre va a haber diferencias, divergencias, miradas y opiniones distintas. Ahora, hay cosas que son elementales, señores, que están elaborando el Código Penal. Y usted tiene un cuarto de siglo con ese código en la mano. Tiene que tratar de que salga lo mejor como norma. Pues, 25 años con ese código. Otra noticia, el barrilito. Alicia Ortega trabajó para hoy, atención, el barrilito. 370 millones se llevaron el año pasado. ¿Tú sabes qué hay ahí? Canasta, bebidas alcohólicas, Habichuela con dulce. vino, nacimiento, servicio fúnebre, habichuela con dulce, Día de la Madre, Día del Padre. Coño, y no va a llegar nadie que quite esa asquerosidad. ¿Cómo? Si lo Lea, no va a venir defienden? nadie que quite esa barbarie. Y lo defienden a capa y espada. Y los nuevos que ganaron lo están defendiendo. Y la gente también lo defiende. Y la gente lo defiende. Hay que dejarlo, que Está den. bien, ¿qué tú quieres que haga? No Mira, rinden cuenta. Eso, el barrilito es un atraco la gente legitimando. que lo institucionalizado. está- Ya. Y el que comete atraco, ¿qué es lo que es? No tienen forma Un de justificar atracador. los gastos de Y eso. un- No, hombre, por Dios.
Señores, mañana decidirán la suerte de, ¿tú sabes quién? Erison de los Santos. Él es raso de la policía y es regidor, que está señalado presuntamente de ser uno de los autores de la muerte de 5 choferes un fin de semana. ¿Te acuerdas? El de Pedro Blanco. Claro, El de Pedro Blanco. Un león afeitado Sí. que ha hecho y deshecho todo lo que le ha dado la gana con la impunidad que ha reinado en este país. Yo espero que la justicia se explaye hasta donde debe de llegar. Un león, un jodido regidor. Ve a ver la casa que tiene. Me enseñaron mira la casa de Erison ahí. Digo, no me diga una vaina así. El ranchito. ¿Eh? Una ¿Con qué mansión. diablo gana usted para tener ni siquiera una letrina? Me dicen, ten cuidado, que eso es lo más peligroso. Un rastrero es lo que es, coño. Estamos hartos en este país del tigueraje. Acusado en el 2015 y ahí está dando vueltas junto con, ¿cómo se llamaba el otro? El que estaba en la onza. ¿El que estaba en el expediente? Sí, el cinqueño. Con Manuel. Arsenio Quevedo. Señores, ya finalmente, Derek, tú me pones nervioso a mí. Coño, Haciéndome yo señas. soy un hombre que tuve problemas en mi niñez. No me presione. Coño. Elea. Digo, Miguel Cepeda tuvo más problemas que yo. Y mire el cañón de hombre que es. Y lo bueno que es. El PLD, finalmente. ¿Cuándo es que decide? Dicen los jóvenes del PLD, Pujol, Juan Adriel, todos esos muchachos jóvenes, que Danilo es maestro líder y guía ahí y que Charlie es un hombre de condiciones. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? No? ¿Qué hacemos? Danilo, querido, el El PLD pueblo está está contigo. contigo. Danilo, querido, el pueblo está contigo.